Tras el debut de Roselia en abril de 2017 con el single Black Shout y la cara B Louder, en junio sacaron su segundo single, Rebirthday, cuya cara B es Hitamari Rodonite. Antes de entrar a analizar estas canciones, vamos a escuchar directamente un fragmento del estribillo de Rebirth. ，Bien, la canción es muy bonita. Quería ponerla al principio porque creo que ilustra muy bien el estilo de Roselia y algo muy característico de ellas y de las otras bandas de Bang Dream en general, y es que tienen ese toque que las hace únicas y diferentes. Y es que aunque todas son bandas de rock, algunas más potentes, otras un poco más poperas, pero más o menos todas bandas de rock, pero tienen algo que las caracteriza y es esa especie como de toque femenino que hace que sean un poco diferentes de las tradicionales bandas de rock que conocemos en Occidente, que casi siempre eran de hombres, o aunque fueran de mujeres, pues tocaban más o menos el estilo tradicional que siempre habían hecho las bandas de hombres en Occidente. Roselia tiene siempre ese toque como un poco más suave, un poco más romántico, que típicamente las bandas de hombres, tanto de Oriente como de Occidente, pero sobre todo en Occidente, pues no acostumbran a tener, y le da un cierto toque innovador que hace que sean un poco refrescantes. Uno a veces, aunque le guste el rock occidental, pues a veces estás un poco cansado, ¿no? De las típicas bandas que siempre hablan de temas muy, muy potentes, muy duros, y que haya bandas que hagan rock con distorsión, pero que al mismo tiempo tengan esa especie como de toque femenino, pues creo que es muy bonito y que ayuda también a enriquecer el panorama de la música rock internacional. Vamos a entrar a ver un poco la letra, no la pondré toda porque sería demasiado largo, pero si os pongo aquí, por ejemplo, pues un trozo de la primera estrofa y del primer estribillo, y bueno, ya podéis ver que habla pues de los sufrimientos que uno tiene en la vida y cómo los sobrelleva, etcétera. Esto ya lo comentó un poco cuando hablé de Hagane, que en Japón son muy aficionados a este tipo de letras de animarse, de superar las dificultades, etcétera, etcétera. Hay muchísimas canciones así, y de hecho Roselia tiene muchísimos temas así. A veces las letras de Roselia, esto ya lo digo en general, no solamente por esta canción, son como muy poéticas, muy abstractas, y cuesta un poco verles un poco el lado concreto, ¿no? A mí es algo que, por un lado, me gusta, creo que están muy trabajadas, pero al mismo tiempo me disgusta porque quizás son tan abstractas que muchas veces no sabes bien de qué están hablando, si es una historia de amor, si hablan de la vida, si hablan de qué. Aquí en general esto se ve mejor en la siguiente imagen donde os pongo otro fragmento de la canción. Pues aquí ya se ve más claramente que están hablando pues de todo lo que es el futuro de la banda. Recordemos que tanto Roselia como el resto de bandas de Bang Dream están inspiradas en historias de chicas de instituto que montan una banda de rock, que quieren triunfar en la vida con eso, etcétera. Entonces, pues todo eso conlleva dificultades, trabajo, etcétera, y tienen que intentar superar todos sus miedos, etcétera, etcétera. Y aquí se ve cómo se comprometen pues a cantar, a no tener miedo, a seguir adelante y tal. Una canción muy bonita. Esta canción forma un paralelo muy bueno con la del single anterior, Black Shout, que aquí os pongo un fragmento de lo que es el estribillo de Black Shout. En el vídeo anterior no pude comentar las letras de las canciones porque ya era demasiado largo con toda la introducción de la banda, pero voy a aprovechar este vídeo para hablar también de las letras del single anterior. Aquí en Black Shout vemos también la misma idea de animarse, de seguir adelante, aunque Black Shout es más potente y es una canción como más animada que No Rebirth. Y a continuación os pongo también un fragmento de lo que son las estrofas, y me gustaría señalar una cosa muy curiosa, y es que ya he comentado en varias ocasiones ciertos paralelismos entre Dreamcatcher y Roselia. Y si os fijáis en esta letra, la idea de fondo y algunas palabras que se utilizan son muy muy parecidas a las que Dreamcatcher también utilizó en sus comienzos cuando sacaron Chase Me, y también otras canciones como Wake Up, donde también se utilizaba la misma idea de que el mundo ordinario es muy aburrido, que quieres buscar cosas nuevas,
De hecho, abajo os he puesto un fragmento de Chase Me y podéis compararlo con la letra de arriba en japonés de Roselia y veréis que tanto la idea como incluso algunas expresiones son muy parecidas. Las dos bandas en ese mismo año, al mismo tiempo, sacaron temas hablando de las mismas ideas. Bien, vamos ahora con la segunda canción, Hidamai Rodonite. Vamos a hacer como antes y vamos a escuchar una parte del estribillo. En este caso es una canción de amor, la letra es muy bonita, muy poética. Aquí tenéis un fragmento, pero toda la letra es de este estilo. Y bueno, pues habla de una persona que ha ayudado a la persona que canta pues a salir adelante y es siempre su apoyo, es como una especie de piedra mágica. Por eso la comparan con la rodonita, que es un mineral, como si estuviera brillando al sol y le iluminara el camino. Está muy bien. Al igual que Rebirth hace pareja con Black Shout, esta canción hace pareja con la cara B del otro single, con Louder, que también tenía la misma temática, lo que pasa es que Louder es como más animada y en este caso la canción es más suave. Aquí podéis ver también la letra de Louder, también está dedicada a una persona fuerte que ayuda a la persona que canta a salir adelante. Es prácticamente el mismo tema. Respecto a la interpretación de las canciones, a mí la verdad es que me encanta cómo lo hace Roselia. Es una de esas bandas que cuando escuchas las canciones en estudio y luego escuchas alguna actuación en vivo y comparas, realmente te gusta mucho más cómo tocan en vivo que en estudio. Y eso que en estudio lo puedes hacer todo perfecto, se puede cuidar cualquier detalle, pero es que realmente en vivo suenan mucho más contundentes, la música llega mucho mejor, son realmente increíbles tocando y también me encanta el carisma que tienen, cómo conectan con la gente, cómo tienen una cierta complicidad entre ellas. Aquí podéis ver, por ejemplo, también cómo la cantante y la bajista se ponen pues a cantar las dos juntas, momentos muy bonitos. Y esto es lo que yo creo que distingue a este tipo de bandas, ¿no? Y ya lo comenté cuando hablé de Ave Música, que es una banda que está muy bien, pero quizás le faltan estos detalles que tienen Roselia y otras bandas, de ser un poco más humanas y poder llegar un poco más a la gente con este tipo de detalles. Está muy bien ser un buen músico, saber tocar y hacerlo bien, pero a veces hace falta algo más y Roselia tiene ese algo más. Este concierto fue muy bonito en particular porque como podéis ver, pues varias de ellas acabaron llorando, sobre todo la guitarrista Haruka Kudo estuvo prácticamente toda la canción llorando, también Megu en la batería y finalmente incluso hasta la cantante Aina Aiba, que hasta ese momento se había mantenido firme como siempre, pues al final también se acabó contagiando la guitarrista y acabó llorando. Las chicas realmente se emocionaron. Supongo que también es porque hay que tener en cuenta que fueron sus primeros conciertos y ver a todo ese montón de gente, este concierto espectacular. No todas las bandas tienen la suerte de comenzar su carrera musical y tener la ocasión de tocar un concierto tan espectacular como ellas. La ventaja de estar en una factoría como Bang Dream en parte es eso. Y esto ha sido solamente el comienzo. A partir de aquí la banda seguiría su carrera ascendente. Hasta aquí he contado cómo han ido los dos primeros singles, pero en futuros vídeos iré explicando cómo se desarrolló esta fantástica banda japonesa.